Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 15 de agosto y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Conclusiones y tareas importantes dejó la Junta Nacional de FECODE reunida el pasado 13 de agosto. En defensa de la educación pública básica, media y superior, los colombianos se movilizarán el 9 de septiembre. EPS le adeudan 12 billones de pesos a hospitales y clínicas del país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Junta Nacional de FECODE se reunió el pasado jueves 13 de agosto aquí en la capital de la República y definió tareas sobre el estatuto docente para los maestros del 1278. Asimismo, ratificó su rotunda oposición al paralelismo sindical y eso sí, evidenció la unidad del magisterio. El pasado 13 de agosto se llevó a cabo la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Bogotá recibió a los presidentes y delegados de las diferentes agremiaciones del país. Con la participación activa de los sindicatos se trataron aquellos temas que afectan el normal desarrollo de los docentes en todo el territorio nacional. La primera intervención estuvo a cargo de William Vega, experto en regímenes especiales de salud, quien habló sobre la problemática que afecta al magisterio. Desde FECODE se hace un llamado al gobierno nacional. Pero también llamar al gobierno a que atienda a nuestros sindicatos regionales. Se están presentando una serie de situaciones de reclamaciones. Asimismo, seguiremos atendiendo lo que se avecina, que es la contratación del nuevo servicio médico asistencial, y para eso vamos a convocar un seminario nacional donde recogeremos las inquietudes de todas las regiones para plasmarlas y mirar cómo corregimos y tengamos una salud digna tal cual como merecemos y pagamos los maestros y las maestras colombianas. Posteriormente hizo su intervención el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Luis Alejandro Pedraza, dando a conocer el informe de la entidad. Durante la jornada se tocaron temas de seguridad, los encuentros deportivos y la Secretaría de Género. Uno de los puntos de la agenda más destacado fue el logro en el nuevo modelo de evaluación diagnóstico formativa, un sistema que permitirá el ascenso a más de 40.000 maestros y maestras con cobertura a nivel nacional. La Junta Nacional ha respaldado y apoyado el nuevo modelo de evaluación diagnóstica formativa para los maestros y maestras del decreto 1278. En tal sentido, iniciaremos un proceso de seminarios, talleres para socializar los contenidos de dicho decreto. Llamamos al magisterio a estar alerta, a prepararse. Para eso se editará una cartilla, unos videos, de tal forma que todos entendamos en qué consiste y cuáles son los trámites de esa evaluación diagnóstica formativa para la franja de compañeros que no ha ascendido y el resto de compañeros que debe ascender de acuerdo al tiempo y a la reubicación de nivel salarial. Al cierre de la jornada se mencionaron los diferentes compromisos: organizar talleres y socialización sobre el nuevo modelo de evaluación, realizar el seminario sobre la nueva contratación y pliegos de condiciones en salud, trabajar en campañas de reivindicación y defensa de FECODE y sus sindicatos afiliados, vigilar el proceso de negociación con el Ministerio, participación activa el 9 de septiembre en la Jornada Nacional por la Vida y los Derechos Humanos por la Defensa y la Salud y una educación digna, vigilar que no se trasladen los dineros del FOMPEC al FONAD y hacer pedagogía sobre el decreto de riesgos laborales. Siempre hemos sido amigos de la institucionalidad y su fortalecimiento. Por eso respaldamos en general el acuerdo firmado por FECODE con el Ministerio de Educación Nacional a propósito del paro. Como este punto, el de la evaluación diagnóstica, es parte integrante del acuerdo, vemos con muy buenos ojos, con muy buena mirada, el desarrollo del acuerdo.
Los segundos Juegos Deportivos del Magisterio se realizarán en el mes de octubre. Hoy en Encuentro vamos a contarles cómo se ha venido realizando la socialización de estos juegos en las diferentes sedes. FECODE, el Ministerio de Educación y Coldeportes vienen trabajando de la mano en el desarrollo de la segunda versión de los Juegos Deportivos y Recreativos Nacionales 2015-2016. Inicialmente se ha conformado un Comité Nacional de los Juegos Deportivos, en donde FECODE tiene dos de sus miembros del Comité Ejecutivo, el Ministerio de Educación tiene al delegado, al doctor Leighton, y en el caso de Coldeporte, que brinda todo el apoyo técnico para el desarrollo, está a cargo de Luis Eduardo Lombo. Y inicialmente se ajustó la norma con la que se trabajó los Juegos 2013 y 2014 y se ajustaron los reglamentos. Evento que recibirá a más de 5.000 maestros y maestras de todo el país en varias disciplinas deportivas de conjunto. Barranquilla, Cartagena, el Eje Cafetero, Cali, Bucaramanga y Yopal serán las ciudades que concentrarán a los deportistas. Una vez se ajustaron, ya están publicados en la página web del Ministerio de Educación, que es el único órgano oficial que va a hablar del desarrollo de los Juegos. Igualmente se desarrollaron las reuniones de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Yopal y Bogotá, donde vino la región oriente, desde el norte de Santander, Boyacá y Bogotá y Cundinamarca, en donde se aclararon cuáles son los ajustes a la norma. Luego de varias reuniones se abrieron las inscripciones en cada una de las regionales para que docentes y directivos hagan su registro y se vinculen a los juegos que se desarrollarán en octubre. En el caso de Bogotá nos citan para el 4 al 9 de octubre, como decía, en la Semana de Desarrollo Institucional en la ciudad de Bucaramanga, pero esa semana también van a tener otras regiones sus encuentros, que recuerdo Cali, recuerdo Cartagena, y pues hay otros departamentos que van a tener también estas justas deportivas para esa fecha. La integración de las diferentes regiones, la identidad y el sentido de pertenencia hacia su trabajo diario, la recreación y el deporte permiten fortalecer los principios sociales y culturales a través de la disciplina deportiva. Y a esta hora el profesor John Ávila, director del CEID Nacional de FECODE, le explica a los maestros y a las maestras que a esta hora nos sintonizan cómo va a funcionar, cuáles van a ser los instrumentos que acompañarán la evaluación diagnóstica formativa. La evaluación con carácter diagnóstico formativa va a ser mucho mejor que la evaluación de competencias. La evaluación de competencias quedó atrás. Era una evaluación hecha para frustrar los ascensos, para impedirlos, para bloquearlos. Esta evaluación abre oportunidades porque depende más de la práctica pedagógica del maestro, de cómo él piensa su trabajo, de cómo él reflexiona su trabajo y de cómo lo proyecta y lo muestra. Esta evaluación se va a basar en 4 criterios: reflexión, praxis, contexto y ambiente pedagógico. En contexto es cómo tiene que trabajar el maestro, con qué materiales, en qué situación socioeconómica. En reflexión es cómo el maestro planea, piensa y proyecta su trabajo pedagógico. En praxis es lo que él efectivamente hace, qué estrategias didácticas monta y cómo lo hace. Y en ambiente es cómo interactúa con los estudiantes, cómo dialoga con ellos, cómo los involucra en la participación en una dinámica de clase. La evaluación va a tener como instrumentos un video, pero hay que tener mucha confianza y también prepararlo muy bien. La realización del video dependerá del mismo maestro, será el maestro quien prepare el video, quien diga cómo va a ser la introducción del video, qué momentos de la clase se van a grabar, cómo se va a desarrollar el video. Todo el video va a estar de resorte de lo que el maestro piensa es su quehacer. El video será valorado por unos pares que son colegas nuestros, que son del mismo magisterio del sector público. Y adicionalmente estará la autoevaluación, estará la ponderación de las 2 últimas evaluaciones de desempeño y estará la opinión de los estudiantes, que solo vale el 5%. Es una evaluación enfocada para la formación, para reflexionar, para pensar en nuestras posibilidades, condiciones y limitaciones. FECODE, Editorial Magisterio.
y Canapro le invitan a participar del quinto concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. Pese a que el gobierno nacional ha manifestado que el recorte presupuestal no va a tocar al sector educativo, la realidad que evidencia diariamente los maestros y los estudiantes es totalmente diferente. El gobierno nacional, con el recorte presupuestal, sostiene que la educación no se verá afectada. Eso esperamos. Para la economista Carolina Bautista, otra es la realidad. Cuando uno revisa las cifras del presupuesto, encuentra elementos que son consistentes con lo que va a hacer el gobierno, que es reducir básicamente los presupuestos de inversión, y eso también va a afectar la dinámica educativa. La educación en el país tiene otros factores que afectan su normal desarrollo. Lo que se va en la corrupción, en la mermelada, más lo que se va en otros gastos de funcionamiento de burocracia que tiene el gobierno, pues minimizan el presupuesto que el gobierno tiene para educación. A estos hechos se suman otros factores que frenan la inversión en las nuevas necesidades que se generan cada año. Los recursos de funcionamiento, pues sí, efectivamente se mantienen, se sostienen, pero nuevos recursos para financiar nuevas necesidades educativas y para afrontar retos como los temas de equidad o las desigualdades entre la educación en lo rural y en lo urbano, pues no habrá recursos. La educación primaria, secundaria y universitaria en la actualidad pasan por las mismas deficiencias. La Universidad Nacional se está cayendo. Por ejemplo, no hay ampliación de cupos para la educación pública. Por ejemplo, la gratuidad en la educación a nivel primario, secundario, no es una realidad. ¿Cómo entonces el gobierno piensa subsanar eso? Aumentando los impuestos para la clase media, para la clase baja y además tercerizando servicios de educación, entregando por ejemplo colegios en concesión o por ejemplo con su propuesta de jornada única sin construir infraestructura, sin construir los acondicionamientos mínimos que requiere pues los niños, las niñas, los adolescentes para una educación de calidad. Las consecuencias de una mala administración e inversión de los recursos se evidencian en la calidad educativa. Lo que estamos viviendo entonces es un país donde hay cada vez menos calidad y donde en todos los niveles y donde pues se da una educación, digamos, empobrecedora, una educación que condena a la gente a malos trabajos, a malas condiciones de vida. Y esta lógica del recorte perpetúa esa dinámica. El reto para el Ministerio de Educación es grande. Sin equidad, sin inclusión, sin igualdad y sin infraestructura será difícil lograr que Colombia en el 2025 llegue a ser la más educada. Nosotros sí rescatamos la acción que viene haciendo el CEID nacional. Allí en este CEID se trabajaron los compañeros del 1278, que era una exigencia que se estaba teniendo desde la base, que los compañeros del 1278, quienes son los que viven la experiencia, que son los que conocen estos procesos de evaluación, pues fueran ellos los que asumieran esa gran responsabilidad. Y el país se prepara para llevar a cabo una gran jornada de movilización el próximo 9 de septiembre en defensa de la educación pública, preescolar, básica, media y superior. Esta fue una de las directrices, tareas por realizar luego de la Asamblea Nacional de ASPE. La lucha por dignificar y garantizar una educación de calidad desde el sector público vuelve a izar sus banderas, esta vez desde ASPU, la Asociación de Profesores Universitarios, que en su plenaria nacional consolidó un plan de acción para exigirle al gobierno nacional financiación, responsabilidad y coherencia con su discurso de Colombia la más educada desde lo público. Hay dos grandes motivos. Por un lado, la preocupación de la financiación de la universidad pública y la educación superior en general pública. Dos, el no cumplimiento de los acuerdos que se firmaron con el gobierno. Y tres, la política de privatización
que han seguido avanzando y que se avisoran con el programa PISA. Aunque hay acercamientos con el Ministerio de Educación frente a acuerdos establecidos el 7 de mayo, aún faltan puntos prioritarios como el de la financiación, cobertura y calidad en la educación superior, preescolar, media y culminando en la universitaria. Aprobamos que va a haber una gran movilización el 9 de septiembre con miras a presionar al Congreso y al Gobierno Nacional por más presupuesto para la educación, por respetar el derecho a la educación de todas y todos los colombianos en todos los niveles, y va a haber una audiencia pública porque a esa frente también están concurriendo UTLs de parlamentarios, y entonces con ellos ya radicaron una proposición que creo fue aprobada de hacer una audiencia pública el día 10 de septiembre. Después de esa audiencia se preparará una asamblea tripartita y posterior una asamblea nacional para ver qué determina que el sueño de una educación pública de calidad y financiada por el gobierno sea una realidad o se ajuste al cronograma para impedir que la desidia de los últimos años haga que la agonía de las universidades llegue al deceso o al renacer con la fuerza de los colombianos. El profesor Francisco Torres, secretario de Relaciones Internacionales de FECODE, hace un balance de la Junta Nacional que se llevó a cabo aquí en Bogotá el pasado 13 de agosto. Buenos días. La Junta Nacional del pasado jueves marca un hito en la lucha histórica de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, porque es un resumen de los avances alcanzados con el paro del 7 de mayo y los desarrollos posteriores a él, particularmente la evaluación diagnóstica formativa, el decreto que la reglamenta, los principios, los criterios y los instrumentos de ella fueron analizados profusamente por la Junta y se encontró satisfactorio lo que se ha avanzado. El hecho de que ya no sea el Estado el evaluador de los profesores del 1278, sino que sean evaluados por otros maestros, por sus pares, representa un avance significativo en la lucha que venimos librando por mejores condiciones salariales para los nuevos maestros. Pero también es un avance en nuestra tarea de mejorar la educación en la medida en que los maestros nos reconocemos en nuestra tarea educativa. Y con más ahínco enfrentar la política educativa del gobierno que no pudimos derrotar en el Plan Nacional de Desarrollo, puesto que estuvimos en paro todo el tiempo hasta el momento en que se aprobó. En este momento en particular es de suma importancia el decreto que presenta el gobierno en un borrador sobre jornada única. Como lo hemos recalcado siempre, estamos con la jornada única, pero no así como la pretende el gobierno, sino con nuevas instituciones escolares, adecuada infraestructura, con un salario acorde para los maestros y sin la pretensión de colocar a los estudiantes en condiciones desventajosas en alimentación y en transporte. Ante todo ello, el llamado es a la unidad del magisterio, a su lucha, a su combatividad y a su claridad ideológica, y a entender que FECODE es el patrimonio de todo el magisterio y de toda la sociedad colombiana. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. La salud de los colombianos pasa por uno de los déficits económicos más críticos de la historia reciente. Diariamente se multiplican las quejas y las denuncias por parte de los pacientes. Esto frente a la mirada indiferente de los dueños de las EPS, que a sabienda de las multimillonarias deudas que tienen con la red hospitalaria, se resisten a ponerse al día. El sistema de salud en Colombia se encuentra en uno de sus puntos más críticos. 20 años después de firmada la Ley 100, las entidades promotoras de salud le deben a los hospitales y clínicas 12 billones de pesos, una cifra escandalosa. Eso hace que las clínicas y hospitales se vean abocados a unas situaciones de
inviabilidad que los llevan a dos cosas. Uno, a no poder prestar un servicio eficiente, oportuno y de calidad, lo que afecta directamente a los pacientes. Y dos, a tener a los trabajadores en unas condiciones precarias, sin salarios, con contratos ilegales, con tercerización. El Estado entregó a los privados la administración de la salud, quienes la convirtieron en un negocio, afectando la prestación del servicio. Si la EPS quiere sobrevivir en el sistema, tiene que gastarse muy poco la plata que recibe para tener rentabilidad. Entre menos se gaste, más gana. Entonces, ¿cómo se gasta menos? Poniéndole barreras a los usuarios, barreras administrativas, económicas, de todo tipo. Por otro lado, el gobierno nacional anunció una inyección de 1.5 billones de pesos con el fin de aliviar las finanzas de los hospitales, una medida que para los analistas no soluciona nada. Eso sería un paño de agua tibia otra vez, porque efectivamente el cálculo de las cuentas que deben ser rescatables pues en el último año está alrededor de 5.2 billones de pesos. Y pues obviamente esto serviría solamente para medio ponerle una tapita a la vena rota. Cerca de 600 hospitales podrían cerrar sus puertas. Por esto, el régimen especial que cobija a los docentes del país no es ajeno a la crisis. Es que aunque hay unas diferencias en la problemática con el sistema de salud general, de todas maneras la calidad de la atención, la oportunidad y la prestación eficiente del servicio en los regímenes de excepción tampoco se escapan a la problemática. La salud, un derecho constitucional que hoy se hunde en una profunda crisis a nivel nacional, una razón más para que los empleados del sector lleven a cabo una protesta el próximo 19 de agosto frente al Ministerio de Protección Social. Hacemos una denuncia frente a los acuerdos que se hizo con la Secretaría de Educación Departamental, puesto que se había logrado un acuerdo de reposición de tiempo, pero se saca una resolución en donde no se va a reconocer el pago a los maestros trasladados o a los maestros de vacancia temporal. Y el Colegio Manuela Beltrán en días pasados llevó a cabo su foro institucional 2015 con el que se busca generar el intercambio y la socialización de experiencias que fortalezcan la ciudadanía y la convivencia. Nosotros como institución en este foro quisimos mostrar a la comunidad en general todo lo que diariamente se hace en el Colegio Manuela Beltrán. Estamos hablando de proyectos de aula, proyectos innovadores, prácticas pedagógicas que realmente le están dando una formación integral a nuestros niños y niñas. Estamos trabajando pensamiento lógico, también estamos trabajando para segunda lengua, inglés, francés, tenemos el de ciudadanía, tenemos 12 deportes, tenemos también el proyecto de PIEG, tenemos el proyecto de planetario, tenemos el proyecto ático y tenemos también en manualidades, tenemos 4 centros de interés en manualidades. Sirve para nuestro cuerpo que se va desarrollando cada día más un poquito, pues para tener más flexibilidad. Acá también podemos competir con otras niñas, por ejemplo ir a participar con las del Palermo, las Porvenir, entre otras. Hemos competido, hemos quedado entre primeras y terceras y nos ha ido muy bien. Tenemos medallas de oro y trofeos. Los niños más pequeños en transición se hacen preguntas sobre la naturaleza. Entonces ellos preguntaban de dónde viene el agua de los ríos, por qué llueve, por qué sale el día, la noche, por qué hay nieve, por qué no se hunden los barcos. Esas fueron las preguntas de los pequeños. Y los niños grandes sí se hacían preguntas como por qué muere la gente, ¿sí? Por qué matan a la gente. Ya fue más a nivel como de convivencia. Desde principio de año, como desde marzo, pues todos hemos estado trabajando muy duro para lograr presentarnos y pues todo trabajo en equipo.
Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Concluye una Junta Nacional donde el espíritu de unidad primó en ella, sin negar que hubo un debate candente en donde las diferencias salieron a relucir, pero en la vía de la crítica constructiva podemos reconocer que esta Junta Nacional recibe el informe de las distintas comisiones. El informe que más atención le prestaron fue el informe de la Comisión Pedagógica, donde quedó definido que el decreto que acordamos en desarrollo de los acuerdos de mayo es un avance significativo para el magisterio colombiano. Pero ese avance significativo va acompañado de una reglamentación, de unos principios, de unos instrumentos, de unos criterios. Y aquí reconocemos el esfuerzo que hicieron los compañeros del CEID, el Ejecutivo en general, la asesoría nacional e internacional, la colaboración de los académicos, de los rectores universitarios. Podemos decir que esta norma que logramos como evaluación diagnóstica formativa tendrá su aplicación en el mes de septiembre y esperamos que esos compañeros que no han podido ascender con este logro de la federación puedan mejorar sus condiciones salariales, sus condiciones laborales, pero también generar la confianza en los maestros que luchar sí paga, que la unidad sí es buena, que la fortaleza de la federación permitirá seguir avanzando. Ejemplo, el decreto de salud ocupacional y riesgos profesionales, muy importante para la vida laboral de los maestros, para la salud de los maestros y maestras de Colombia, pero también el decreto de educadores indígenas, donde el tema de la vinculación en propiedad, donde el tema de salario, producto de acciones judiciales, pero también la denuncia de FECODE en la OIT, avanzamos en un tema que se veía con un trato discriminatorio por parte del gobierno, se le daba un trato marginal. Y el tema de los juegos, el tema de los encuentros culturales y deportivos, fueron objetos de mucho miramiento, el tema de derechos humanos, la campaña que tenemos que desarrollar en promover la Semana de los Derechos Humanos. Todo esto concluye en que salen unas tareas que la Junta Nacional ordena a sus sindicatos filiales para realizarla de manera exitosa, para seguir fortaleciendo la federación, pero fundamentalmente para seguir defendiendo la educación pública como derecho, para evitar la comercialización de la educación, para enfrentar el modelo neoliberal y decirles, la unidad primó y esperamos que la tarea se cumpla para que con la cartilla se haga la pedagogía de la nueva evaluación diagnóstica formativa. Feliz fin de semana a todas y todos. No olviden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a analizar la denuncia que realizó esta semana la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría frente al robo descarado de los dineros para los alimentos, refrigerios y almuerzos de los niños y las niñas en 3 regiones del territorio colombiano. No olviden mañana Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Ustedes ya saben que si quieren más información de la federación pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendiente de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad, tecnología, pedagogía.